Les bendiga. Una vez más estamos aquí, gracias a Dios. Espero que hayan descansado y que hayan disfrutado las clases anteriores. La verdad es que ha sido de tremenda bendición a nuestras vidas escuchar a estas grandes mujeres de Dios, ¿verdad? Y su capacidad, ¿verdad? Cómo Dios les ha brindado esa capacidad y ese amor, ¿verdad? Y las ha colmado de su espíritu porque se siente, como dicen las hermanas, ¿verdad? Se siente su cercanía con Dios, ¿verdad? Y esto es de motivo de darle gracias a Dios pues por todas estas cosas, ¿verdad? Gracias hermana Rosy, hermanas, por sus bellas palabras. La verdad es que conmueven, ¿verdad? Ya estaba yo aquí al borde de las lágrimas. Por sí que soy bien chillona, ¿verdad? Yo digo, yo soy bien fuerte, a mí nada me puede, nada me doblega, no, y a la mera hora, chille. Pero bueno, gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos brinda de poder traer nuevamente la palabra de Dios. Y bueno, el tema que hermana Rosy me asignó para esta clase es desarrollando empatía en un mundo egoísta. ¿Sí? Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios tiene algo para cada cosa, ¿verdad? Para cada necesidad en nuestra vida, para cada situación que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Siempre Dios tiene algo para nosotros. Y dice en Filipenses 2, 1 al 4, voy a dar lectura. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Tenerte es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, Señor, poder contar con tu presencia, poder contar con tu poder, con tu Espíritu Santo, tu gracia maravillosa, Señor. Gracias, Padre, porque nos has puesto en una posición, Señor, que no merecíamos. Gracias, Dios, porque nos sacaste de donde nosotros nos encontrábamos y nos has lavado y nos has limpiado y nos has dado un nuevo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con cada una, Señor. Ahora te pido que bendigas este tiempo, Señor, lo pongo en tus manos, quiero ser un instrumento y que tú, Señor, puedas hablar a través de mis labios, Señor. Haz llegar tu palabra de la manera como tú quieres, Señor, de la manera como tú me hablaste a mí, Señor, así tú puedas hablar a mis hermanas que están escuchando a través de este medio. Gracias, Señor, te doy por los hermanos que están detrás de cámaras, por los hermanos que están haciendo posible estas transmisiones. Gracias porque tú los has capacitado, les has dado talento, les has dado, Señor, todo lo que se requería para estas transmisiones. Ha sido maravilloso, ha sido sorprendente, Señor, cómo tú trabajas, Dios, y lo que tú puedas hacer y cómo tú, Señor, suples todas las necesidades que se necesitan. Estas conferencias, Señor, pues no son la excepción. No era el plan hacerlo así, pero aún así, Señor, a pesar de todo, tú supliste, Señor, y estás haciendo las cosas de una forma sorprendente, Señor. Gracias por cada hermano, Dios, que está haciendo posible esto, Señor. Gracias porque tú los has usado grandemente, Señor. Sigue bendiciendo sus vidas. Padre, en tus manos pongo pues también a mis hermanas que estarán escuchando. Toma el tiempo, Señor, en tus manos. En el dulce nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te lo pido. Amén. Muy bien, desarrollando empatía en un mundo egoísta. Vamos a primeramente analizar qué es empatía, ¿verdad? Para que podamos entender un poquito de lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Empatía, hermanas, es la capacidad de percibir, de compartir o inferir los sentimientos o pensamientos y emociones de los demás, ¿verdad? Es una capacidad de que yo pueda sentir o, en otras palabras, ponerme en el lugar de aquella persona o, si fuera posible, meterme, ¿verdad?, bajo su piel. En otras palabras, ¿verdad?, que se usa muy comúnmente, ponernos los zapatos de aquella persona y realmente sentir, ¿verdad?, lo que aquella persona está sintiendo.
sentir su dolor, sentir, ¿verdad?, su necesidad, sentir lo que aquella persona está sufriendo o viviendo, según sea su situación. Además, consiste en entender a una persona desde su punto de vista en lugar del propio. Nosotros como personas, ¿verdad?, somos muy diferentes y muchas veces batallamos con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, ¿verdad?, con nuestros conceptos propios. Y a veces, ¿verdad?, nosotros queremos imponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿verdad?, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, sin importar lo que los demás sientan, piensen o crean. Entonces, esto también es empatía, la capacidad de poder comprender a la otra persona, ¿verdad? Y hacer que nuestros pensamientos y nuestro sentir sea uno solo, como dice la palabra de Dios. Uno de los más grandes problemas es ¿verdad? A nivel familiar, social, político, económico, a nivel iglesia, es hermana, la falta de empatía. Es vital para la vida cristiana también y la vida social en general, ¿verdad? Nosotros podemos ver el mundo entero, ¿verdad?, está lleno de falta de apatía, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo contrario, ¿sí? Hace mucha falta la empatía, ¿sí? Que los países, ¿verdad?, si los gobiernos, los países pudieran tener empatía unos con otros, no habría tantas guerras, no habría tanto sufrimiento, ¿verdad?, no habría tanto dolor. Por la falta de empatía, hermanas, es que está pasando todo esto. Lo contrario de empatía sería apatía, o egoísmo, orgullo, conducta antisocial, término psicológico para un estado de indiferencia o supresión de las emociones, apático, ¿verdad? Una persona apática que no le importa, que no siente, que no me interesa lo que los demás estén pasando, no me importa lo que están sufriendo, no me importa lo que estén viviendo, ¿verdad? ¿Qué más da? ¿Con que yo esté bien? ¿Verdad? Dicen por ahí, deja que el mundo ruede, nomás que no te atropelle, ¿verdad? Son dichos mundanos. Y no, hermanas, no podemos vivir así. Muchas veces esto sucede porque pensamos o sentimos que lo que nosotros estamos viviendo a veces, ¿verdad?, nadie más lo está viviendo. O que lo que yo sufro, nadie más lo sufre. Que nadie lo está pasando tan mal como yo la estoy pasando. Es egoísmo, ¿verdad? Solamente estar concentrada en mis necesidades o en mis problemas y olvidarme del mundo exterior. Hoy queremos aprender, ¿verdad?, a tener empatía en medio de un mundo egoísta. Necesitamos aprender a sensibilizarnos ante la necesidad ajena, mostrarnos compasivos, misericordiosos, ponernos en el lugar de los demás. El apóstol Pablo en este pasaje exhorta a los filipenses a mantener la actitud que hubo en Cristo Jesús, quien es nuestro más grande ejemplo, ¿verdad? Todos decimos, Cristo es mi ejemplo a seguir, Cristo es mi guía, ¿verdad? Yo quisiera ser como Cristo. Pues empecemos por aquí, hermanas, ¿verdad? Él es nuestro mayor ejemplo. Él fue una persona que tuvo empatía, ¿sí? El apóstol Pablo les dice en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo de Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya me ha provocado gozo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ya siento gozo por ustedes, los filipenses, ¿verdad? Pero ahora completen, que yo me sienta, ¿verdad?, completo, que mi gozo pueda estar completo, y les recomienda estas cosas, ¿verdad? Sintiendo lo mismo. Si en verdad, hermana, estás en Cristo, lo que está diciendo en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, si en verdad que estás en Cristo, si tú dices que ya, ¿verdad?, recibiste el amor de Cristo, si tú dices que ya, ¿verdad?, experimentaste la misericordia de Dios, si en verdad tú dices, ¿verdad?, que ya fuiste lavada y perdonada y que ahora eres una hija de Dios, pues entonces vive de esta manera. Completa mi gozo, ¿verdad? Siente lo mismo de los demás.
Entonces, dice, si ya estás unida a Cristo, ¿verdad? Si ya nosotros somos hijas de Dios, nosotros debemos estar unidos a Cristo, en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo pensamiento. Entonces, debemos sentir lo que hay en Cristo Jesús. El sentir es pensar como Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros mencionamos y cuando dice ahí la palabra de Dios que seamos de un mismo sentir, ¿verdad? Y dice en Filipenses, vamos allá, no quiero decir algo que no está escrito, ahorita se me fue este versículo, pero Filipenses capítulo 1 dice ahí estoy en Colosenses, perdón, hermanas. Capítulo 2, perdón. Y luego dice más adelante en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir. Y cuando el Señor dice que tengamos ese sentir, es decir, piensa como Cristo piensa, ¿sí? Ten la mente de Cristo. Dice en 1 de Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermana, esta es una realidad. No es que probablemente o a lo mejor pudiéramos llegar a tener la mente de Cristo. Es que si yo soy hija de Dios y es que si yo ya creí en Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Es decir, yo pienso y debo pensar como Cristo y por lo tanto debo sentir lo que Cristo siente. Entonces, no podemos tener empatía con otros si no tenemos primeramente empatía con Cristo. Filipenses 2:2, vamos a regresar. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué sentir? Él dice, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor. ¿El mismo amor de quién? Pues de la persona de Cristo, ¿verdad? Porque en el versículo 1 lo está diciendo. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, hermanas, todo es en Cristo. No podemos, ¿verdad? Nosotros decir ahora, es que te voy a amar pues como yo aprendí a amar. Te voy a amar como yo siento amar o te voy a ayudar como yo lo siento. No, hermanas, vamos a hacerlo en Cristo, porque si nosotros lo hacemos de esta manera, entonces lo vamos a hacer de la forma correcta, ¿verdad? Y de una forma que abunde, ¿verdad? No vamos a quedarnos con nada para nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo vamos a hacer en Cristo. Y dice, pues no podemos tener empatía con los demás si primeramente no tengo empatía con Cristo. Es decir, el sentir, ¿verdad? Y que seamos uno con Cristo. No puedes ser sensible a las necesidades de otros y mostrar empatía cuando no estás en sintonía y en sincronía con Cristo, hermanas. Nosotros debemos aprender, ¿verdad? Y a vivir de la manera que Cristo vivió. Y hermanas, hay muchas cualidades de carácter en la persona de Cristo que nosotros debemos imitar. Hermanas, no acabaríamos, hay mucho que aprender de la persona de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en los puntos que nosotros vamos a mirar aquí en este pasaje, ¿verdad? De Filipenses. ¿Recuerda lo que Cristo hizo por usted? ¿De dónde la sacó? ¿En dónde le puso? Ahora a veces solo nos enfocamos en las personas, ¿verdad? Que nos caen bien. Ese es otro detalle, ¿verdad? Que a veces nosotros mostramos empatía pues solamente a las personas que me caen bien o que me gustan, ¿verdad? O que me muestran a mí empatía, ¿sí? O sea, yo regreso amor a quien me ama, pero ¿no dice la palabra de Dios que así son los gentiles? Que aman a los que le aman y ayudan a los que les ayudan. Pues eso cualquiera lo hace. Pero lo bueno es cuando el Señor nos dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, ¿qué dice? Dale de beber, ¿verdad? Entonces, ahí es el trabajo real, hermanas, el de la vida cristiana. No vamos solamente a tener empatía con las personas cercanas a mí, con las que me muestran amor, sino con todas las personas, aún con los que no me aman, y aún con los que no me dan, y aún con los que no me muestran amor. Es difícil, ¿no, hermanas? Pero es lo que Cristo manda. Y ese fue el trabajo de Cristo. Esa fue la actitud de Cristo. Y recuerde que nosotros que estamos en Cristo vamos a ser como Cristo. Entonces, ¿verdad? El Señor mostró empatía a la mujer samaritana, ¿verdad? Podemos mencionar algunos
algunos personajes, pues son innumerables, ¿verdad? Las personas que el Señor ayudó estando aquí en este mundo. La samaritana, ¿quién se acercaría a la mujer samaritana? Una mujer con una cultura diferente, ¿verdad? Educación diferente, una mujer que tenía, pues, había vivido una vida desordenada, ¿sí? Dice que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Entonces, pues, podríamos pensar que es una mujer, una mujer fácil, ¿verdad? Una mujer que andaba pues, cometiendo adulterio. Pero el Señor Jesucristo mostró empatía a ella, ¿sí? Y no nada más le mostró empatía, sino que le brindó y le dio de su gracia y le salvó, ¿verdad? Podemos pensar en el ladrón, aquel ladrón en la cruz. ¿Quién ayudaría a un ladrón? Allá donde yo vivo, hermanas, pues como bien decía la hermana Rosy, un lugar difícil, ¿verdad? Hay mucha violencia. En nuestra iglesia ya se metieron a robarnos, estando nosotros ahí, ¿verdad? Con arma, pistola y todo, mucha violencia. Ustedes ya saben cómo son. La pistola en la cabeza de mi esposo, bolseando a medio mundo, todas las bolsas se las llevaron, con carteras, Biblias, nos dejaron sin Biblias, ¿sí? Y mucha violencia. Después se volvieron a meter, pero gracias a Dios no estábamos nosotros y vaciaron pues gran parte de las cosas que teníamos ahí. A mis hijos los han asaltado con arma en mano, ¿verdad? Les han quitado dinero, celular, a hermanos, ¿verdad? Los han asaltado muchas veces y hemos sido víctimas pues de la violencia. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ha guardado y ha sido bueno. Pero ¿quién amaría a estos ladrones? El Señor Jesucristo amó al ladrón en la cruz, ¿sí? Y estando ahí, ¿verdad? Él se arrepintió y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al último minuto, hermanas, de morir, casi así como que, ¿verdad? De panzazo llegó ese hombre al cielo. Pero el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermana, empatía por los ladrones, empatía por las prostitutas, empatía por los homosexuales y las lesbianas. Necesitamos tener empatía por aquella gente que no es amada, ¿verdad? Que al contrario es rechazada y señalada, ¿verdad? Y marcada. Nosotros necesitamos empatía. Cuando yo tenía la oportunidad de ir allá por la Merced, ¿verdad? Y es muy famosía, hay una avenida donde hay muchas muchachas, muchas mujeres, ¿verdad? Vendiendo sus cuerpos al mejor postor y da tristeza. Y yo le digo a mi esposo, necesitamos venir a evangelizar a estas mujeres. Necesitamos, ¿verdad? Hay una hermana en la iglesia que igual dice, hermana, dice, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar a estas mujeres? Hay que ir y llegar y dar folletos, sentarnos con ellas y darles de comer y abrazarlas, y gente con necesidad de amor. Y es cierto, ¿verdad? Necesitamos mostrar empatía a esta gente. Recuerde cuando el Señor nos llevó esta es una anécdota. Recuerdo cuando el Señor nos llevó a la Ciudad de México, pues fue muy difícil. Ahorita, ¿verdad? Que la hermana Rosy mencionaba esto, ¿verdad? De los años, tenemos 23 años sirviendo allá y para mí fue un impacto, hermanas, y una prueba bien fuerte. Yo tenía 24 años, mi esposo tenía 22 y ya se enteraron que yo soy mayor, ¿verdad? Bueno, me agarró un chicuelo, hermanas, ¿qué le hacemos? Y una bebé de 2 mesecitos tenía mi niña Keren. Y bueno, pues llegamos bien inexpertos, así como esa hermana Rosy, ¿verdad? Y viendo todo. Y luego la Ciudad de México, nosotros pues cuando íbamos de compras, pero así como llegábamos y casi vámonos, porque la Ciudad de México impone y todo el mundo le da vuelta. O sea, nadie quiere pasar por la Ciudad de México. Y bueno, y pues yo había ido, pero nada más de pasadita, nunca había como que ido a recorrer la ciudad como tal. Y bueno, llegamos a Tasqueña, ¿verdad? Dice mi esposo ya había ido como 2 o 3 ocasiones a la iglesia, que el misionero que lo había invitado a estar allá pastoreando, pues él ya se había ido, el misionero, y ya estaba la iglesia sola, o sea, ya necesitábamos estar nosotros allá. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, me dice mi esposo, pues nos vamos a ir en taxi para no ir, ¿verdad? Con la bebé y todo, llevaba yo una maleta solamente, no llevaba más, mi posesión era un esposo, una bebé y una maleta, era todo lo que yo llevaba. Y bueno, llegamos y tomamos el taxi y ya íbamos por la avenida principal, ya entrando a Ecatepec precisamente,
Cuando de repente, ¿verdad?, pues se para el tráfico, pues como siempre, mucho tráfico, y se para el tráfico, pero yo volteo a ver y la gente como nerviosa y empezaban a subir sus vidrios y los carros como que empezaban a moverse hacia, así, ¿verdad?, hacia otros lados, como que queriendo escapar, y yo decía, ¿pero de qué? ¿Qué está pasando? Y dice el chofer, suban los vidrios y agáchense. Y yo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Y entonces de repente yo volteo hacia atrás, hermanas, y venía la banda, una banda de porros, ¿verdad? Pero muchas personas, hombres, con palos, con cadenas, con cuchillos, con armas, y enfrente venía otro grupo, y ahí, justo ahí se iban a encontrar las dos bandas, justo donde estaba nuestro taxi. Cuando de repente, hermanas, pues cae una bomba Molotov ahí a la orilla de nuestro taxi, y yo dije, Señor, pues si este fue todo el ministerio, ¿verdad?, que yo vine a hacer a este lugar. Bueno, gracias, Padre, por lo menos llegar a conocer la ciudad. Y en verdad, hermanas, fue difícil, fue un impacto. Yo dije, Señor, qué prueba. ¿Y tú quieres en verdad que yo esté aquí? ¿Tú quieres que estemos nosotros aquí? Y eso es por contar, hermanas, una anécdota. Tenemos tantas. A mi esposo lo agarró la banda, ¿verdad?, de los maleantes ahí de la colonia San Agustín. San Agustín, hermanas, sí es terrible, es tremendo, ¿verdad? Es pesadito. Cuando nosotros llegamos, la verdad, sí, me daba como escalofrío caminar por las calles de San Agustín. Mucha violencia, había mucha drogadicción, se sentía un ambiente espiritual muy, muy feo, ¿verdad? Y bueno, en una ocasión, pues mi esposo saliendo a evangelizar también, yo recuerdo que en esa ocasión se fue en la tarde, pues yo me quedaba sola con la bebé y yo empecé a sentir como una sensación rara. Yo decía, debo orar por mi esposo, Señor. Y el Señor me llevó, doblé mis rodillas y me puse a orar por mi esposo. Y específicamente, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo. Justo en ese momento, cuando el Señor me hizo a mí sentir orar por mi esposo, dice que él iba pasando, como es en ese momento, por enfrente de la casa donde nosotros vivíamos, pero lo llevaba la banda, lo habían agarrado, ¿verdad? Porque un marihuanito, ¿verdad?, lo quiso asaltar. Y le dijo, pues dame tu reloj, ¿verdad? Con una navaja, y lo paró y le dijo, dame tu reloj. Y mi esposo le dijo, no, pues no te lo voy a dar. Dice, pues que me lo des tu reloj, si no ahorita vas a ver. Y entonces dice, bueno, está bien, te voy a dar mi reloj, pero dame 2 minutos. Dice, yo nada más déjame decirte algo en 2 minutos y después te doy mi reloj. Ok, y se hizo el trato, ¿verdad? Y él aceptó el trato y dijo, está bien, te voy a dar chance que hables conmigo 2 minutos. Y así, ¿verdad?, estuvo mi esposo testificándole. Y justo cuando mi esposo pues terminó de testificarle, le iba a dar el reloj y justo en ese momento pasa la patrulla. Y entonces, ¿verdad?, lo ve y dice, ¿qué pasó, jefe? No, nada, dice mi esposo, aquí platicando. ¿Te está asaltando? No, pues te está asaltando. Y mi esposo no sabía si decir sí o sí no, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad?, nomás así con el cuchillito. Y dice, no, dice, a ver, órale, para arriba. Y lo subieron a la patrulla al delincuente. Y entonces, pero alcanzó a chiflar. Y se le llevaron al delincuente los policías y a mi esposo lo dejaron allí. Pero en eso salieron como hormigas toda la banda y lo agarraron y lo iban empujando, y ahorita vas a ver que por qué lo denunciaste, que no te la vas a acabar, que ahorita no sé qué, y lo llevaban, ¿verdad? Y justo cuando Dios a mí me hizo sentir que debía orar por mi esposo iba pasando por enfrente de la casa con la banda, ¿no? Lo llevaban ahí arrastrando. Pero gracias a Dios que mi esposo ya días antes había conocido a la mera jefa de la banda, que era una mujer, por cierto, la Concha. Y entonces, ¿verdad?, pues ya llega mi esposo y sale esta mujer, ¿verdad? Pues lo llevaron a donde lo iban a golpear, donde lo iban a matar, qué sé yo, qué iban a hacer con él. Y en eso sale la jefa de la banda y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y ya entonces ve a mi esposo, dice, ¿qué pasó, manito? Dice, ¿qué hiciste? Y ya, no, pues es que yo no hice nada, Concha. Dice, pues ya le contó la historia. A ver, ya dejen, él es hermano, no, déjenlo, ya váyanse por allá. Y gracias a Dios, en verdad, hermanas, que tantas experiencias, tantas anécdotas que pudiéramos contar, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, aprendimos una cosa, que si Dios nos había llevado a ese lugar, era porque ese lugar necesitaba de empatía,
necesitaba amor, necesitaba a Cristo, ¿sí? Y en verdad, hermanas, que hemos sentido, y la gracia de Dios tan maravillosa, cómo puede uno llegar a ver tan hermosa aquella gente y el lugar. Yo te decía, el lugar al principio para mí era horrible. He llegado a verlo, hermana, tan bonito. Me encanta la Ciudad de México. Disfruto el lugar donde el Señor nos llevó. Amo a la gente. Un 80% más o menos de la gente que está en nuestra iglesia fue sacada de drogadicción, alcoholismo, de delincuencia, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Y le doy tantas gracias a Dios porque hemos visto vidas transformadas, cambiadas, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos, y cuando tengo la oportunidad de compartir la vida de un hermano en especial en nuestra iglesia, yo les digo que tenemos a nuestro Gadareno, porque ese hombre, hermano José, si usted está viendo, le mando muchos saludos, y en verdad que yo siempre lo he puesto de ejemplo a usted, porque ay, hermano, ya de estar llorando si está viendo, porque sé que también es muy sentimental. Pero el hermano, cuando él era drogadicto, él era alcohólico, pero él ya estaba tirado en las calles. Él ya era como un indigente. Tenía familia, ¿verdad? Una esposa, unos hijos, de los cuales él no se hacía cargo. Al contrario, cuando él iba solamente era para golpear, para maltratar, ¿verdad? Y hacía mucha violencia en su hogar. Pero un día, ¿verdad? Su familia, su mamá y sus hermanos que ya conocían del Señor, pues ellos siempre estuvieron orando por él. Pero un día él decidió ir a la iglesia. Y justamente, ¿verdad? Cuando él fue, la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre el Señor acomodando todo. Y ese día, ¿verdad? El hermano José dice que oyendo la predicación, él se enojó mucho porque dijo, pero este hombre, ¿por qué me está diciendo mi vida? ¿Por qué me está juzgando? Eso que él está diciendo, me lo está diciendo a mí, y él está aprovechando a decírmelo porque yo vine, pero ahorita que se baje del púlpito le voy a meter uno en su nariz, ¿verdad? Y estaba tan molesto, tan enojado. Y le dijo a su hermano, ahorita que se baje ese hombre del púlpito de ahí, dice, le dices que quiero hablar con él. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que quien lo fue a buscar fue el pastor. Mi esposo fue hasta ahí y le dijo, qué bueno que está aquí, qué bueno que nos acompañó, hemos estado orando por usted. Cuando él oyó, dice esas palabras, él se derrumbó, ¿verdad? Y no esperaba que le dijeran eso. Y ese día el hermano José recibió a Cristo, pero no les dije que el hermano José, ¿verdad? Llevaba una greña como por acá, así, pelo largo, maltrecho, ¿verdad? Y todo muy feo el hermano. Y ese domingo él recibió a Cristo. Al domingo siguiente yo no lo reconocí. Llegó casquete corto, camisa blanca, corbata y un hombre diferente. Yo cuando lo vi, ¿qué? Ese es el hombre que hace 8 días vino, que parecía un gadareno. Él es, ¿verdad? Y justamente lavado, con ropas nuevas, ¿verdad? Con ropas limpias, cambiado y transformado. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano José. Y como ellos, yo puedo contarles muchos ejemplos, pero ya no tengo tiempo, hermanas. Entonces, lo que hace la diferencia, hermanas, ¿verdad? Cuando usted tiene empatía por la gente. Debemos, hermanas, tener el sentir de Cristo. Punto número 2, actúe en el amor de Cristo. ¿Sí? Filipenses 2:2 dice, teniendo el mismo amor, ¿verdad? Debemos de tener el mismo amor ¿de quién? Pues de Cristo. El amor es la mayor de las virtudes, ¿verdad? En la vida cristiana. ¿Qué sería de nosotros sin el gran amor de Cristo? Primera de Juan 4. Dice así, Primera de Juan 4, del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amor, ¿verdad? Es una decisión y es una evidencia de ser hijos de Dios. No espere amar hasta que el otro le ame. No espere que el otro le ame primero a usted. Usted empiece, hermana, a amar. Ame primero usted. Ese fue el sentir y la actitud de Cristo. Él nos amó primero. Y gracias a ese amor, ¿verdad? Ahora nosotros somos salvas. Pero, ¿por qué no la misma actitud podemos tomarla? Empiece a amar.
Ame a aquellos que usted ni siquiera se imaginó que podía llegar a amar. Ahí están sus vecinos, ahí están, ¿verdad?, sus familias, sus familiares, ahí está, ¿verdad?, la gente a su alrededor, la gente en el trabajo, en la escuela, ahí está la gente, ¿verdad?, en la calle, en el metro, en el bus, ¿verdad?, donde usted ande. Ame a esas personas, a aquellos niños huérfanos, ¿verdad?, a los niños que están en la calle, los limpiaparabrisas, ¿verdad? Muchas veces nosotros mostramos molestia por ellos, porque pasamos y cada vez que en cada semáforo nos quieren limpiar el parabrisas, y sí es cierto, a veces es molesto, pero ellos necesitan ser amados también. Y en lugar de que se moleste y que les prenda los limpiaparabrisas o les eche agua, pues dele un folleto, dele una moneda y dígale, Dios te ama. Y en verdad, hermanas, que eso va a marcar una diferencia en esas personas. Ahí están aquellas mujeres maltratadas, ¿verdad? Aquellas mujeres que sufren violencia, que están siendo violentadas. Allá están, ¿verdad?, aquellas personas indigentes tirados en la calle. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a un indigente que está tirado en la calle y le hemos dicho, Dios te ama, ¿verdad? Y da mostrarle una ayuda, ¿verdad? Brindarle amor, brindarle de alguna manera, ¿verdad? No sé, un taco, una torta, un refresco. ¿Lo ha hecho, hermana? Ya es tiempo de mostrar empatía. El mundo no lo va a hacer, pero el mundo está esperando, ¿verdad?, que nosotros, los cristianos, mostremos el amor de Cristo y en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas personas están necesitadas? El pobre, ¿verdad? El pobre, el enfermo allá en los hospitales. Sé que muchas personas, ¿verdad?, muchos cristianos y iglesias tienen ministerios en los hospitales, en las cárceles. ¿Por qué no va a los presos? Allá están aquellos, ¿verdad?, sufriendo maltratos, violaciones a sus derechos, ¿verdad? Tantas cosas, y alguien necesita amarlos. Aún a todos aquellos que hacen todo tipo de mal. Yo te decía, ¿verdad?, por los delincuentes. Yo, ¿verdad?, oraba y últimamente he estado orando por los que son secuestrados. Teníamos apenas, ¿verdad?, un caso, ¿verdad?, de un pastor, y yo decía, Dios, ¿cuánto? Y yo siempre estoy orando constantemente por la gente que está siendo secuestrada, ¿verdad?, que lo están raptando. Yo oro por esa gente, pero últimamente he estado orando por los secuestradores también. Señor, pues toca sus corazones, porque necesitamos orar más por ellos, porque si oramos más por ellos, tú puedes alcanzarlos, Señor, y estos hombres pueden cambiar sus vidas y dejar de hacer lo que están haciendo. Necesitamos pedir a Dios por ellos. O si el cristiano comenzara a amar como Cristo, algo pasaría, ¿verdad?, en este mundo. Actúe con la humildad de Cristo. Filipenses 1:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Filipenses 2:3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, hermanas. Y Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Actuemos en humildad, no seamos orgullosos, hermanas. A veces, ¿verdad?, decimos, no, pues es que lo que yo tengo a mí me costó y lo que yo soy a mí me ha costado, entonces yo cómo voy a andar repartiendo mis bienes nada más así como así, ¿verdad?, si yo sé lo que a mí me ha costado ganarlos. No sea orgullosa, hermana, aprendamos a dar, ¿verdad? Dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermana, si esta fue la actitud de Cristo y Él se dio a sí mismo y Él dio todo lo que tenía y Él dejó su gloria y Él dejó su posición, ¿por qué nosotros no podemos bajarnos un poquito y ir a aquellas personas, hermanas, ¿verdad? Decimos, bueno, es que cómo me voy a ver yo, ¿verdad?, recogiendo a un indigente o a una prostituta y llevarla a mi casa. Hermana, yo he metido a mi casa gente que usted ni se imagina, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Yo desde soltera, hermana, hacía eso. Yo recogía gente en la calle y nada más llegaba yo a mi casa con mi mamá y le decía, mami, que esta señora no tiene dónde quedarse. ¿Qué? ¿Pero qué estás loca, hija? No, pues es que mamá no tiene dónde quedarse. Y a veces, pues, era gente en verdad que necesitaba o a lo mejor a veces no. Pero yo recogía gente, hermana, y hasta la fecha, ¿verdad? A veces yo recuerdo tener una familia en mi casa como de 10 personas en un cuarto pequeñito que vivíamos y nos hacíamos bolas, hermanas, ¿verdad?, a la hora de dormir, pero siempre he recogido gente. Necesitamos bajar, hermana, nuestro nivel, ¿verdad?, nuestra mentalidad y que
a veces tomamos una postura, ¿verdad?, de orgullo, de soberbia, de que yo no puedo hacer eso. Claro que sí, hermana, si tú eres hija de Dios, debes tener la actitud de Cristo. Bájate, hermana, baja, ¿verdad?, ese escaloncito, porque ahí hay gente que está esperando por tu ayuda, ¿sí? La humildad te mantiene pensando en otros más que en ti misma. No nada más, ¿verdad?, te enfoques, en tus propias necesidades, en tu persona. Es que yo estoy enferma, es que yo también tengo necesidades, es que yo también, ¿verdad?, tengo problemas, es que yo, y sacamos, y sí es cierto, hermana, pero tú no eres la única persona, ¿sí? Cristo nos ha mandado y nos ha puesto en este mundo con un propósito, ¿verdad?, de ayudar, de ser bendición a otros. ¿Sí, hermanas? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanas, para tener la actitud de Cristo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos por el tiempo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener empatía en este mundo egoísta, Señor. El mundo no lo va a hacer. El mundo no podemos esperar que el mundo, Señor, tenga amor, que tenga humildad, que baje, Señor, sus niveles y que trate de ayudar al necesitado. Pero, Señor, tú nos has mandado a nosotros a hacer esto. Ayúdanos, Señor, y que tu gracia sea sobre cada una de nosotras. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén.